Ya tenemos 31 respuestas. Vamos a ver más o menos qué se responde. ¿Qué es para usted la ingeniería económica? Entonces, por acá sale ingeniería económica, estudio, dinero, valoración de ingeniería económica. Veamos las respuestas un poco más detalladas. A ver, la primera sí. Es una rama de la economía que idea planes económicos para manejar las finanzas. Es la utilización de métodos, conceptos o teorías para poder administrar el factor económico en un proyecto o negocio de una manera efectiva para lograr las metas establecidas en el tiempo propuesto. Una rama de la ingeniería que se encarga de mostrar en un marco conceptual las metodologías y herramientas técnicas para analizar y evaluar alternativas de costos en los sectores de producción, en proyectos de construcción en el caso del enfoque de la ingeniería civil. Es la combinación entre el conocimiento de los mercados, el funcionamiento de la economía y la optimización del proceso. No es tan complicado. Es la especialidad del ingeniero que le permite conocer sobre la economía, una mejor gestión de proyectos, tener el mejor presupuesto para dar solución a problemas o para llevar a cabo una realización de dichos proyectos. Un análisis matemático que nos ayude a invertir el capital y así obtener beneficios sobre las inversiones. Es algo de eso. Es saber manejar el dinero, las tasas de interés y las matemáticas científicas. Es algo de eso. Es como la ingeniería, es como la economía, pero con argumentos científicos por el agregado de ingeniería. Entonces es como el estudio de la finanza. Esas son algunas respuestas. Ya vamos a ver qué es. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? Por acá dice ingresos, poder adquisitivo. Ok, está relacionado con esas dos cosas. No está relacionado con las necesidades básicas. ¿Sí? Miremos algunas respuestas. ¿Qué determina la capacidad de consumo? Sus ingresos, sus necesidades básicas y la disponibilidad, la necesidad. Estamos de acuerdo en que son los ingresos. Un porcentaje de la capacidad de sus ingresos. Creo que se determina a partir de los bienes que tenga y los presupuestos de cada cual. La capacidad para poder adquirir bienes, servicios o productos sin la necesidad de entrar en deudas o préstamos. La capacidad de dinero de endeudamiento, las necesidades básicas, la cantidad de ingresos. Miremos la siguiente. Desde el punto de vista económico, vale la pena hacer la apreciación, ¿cierto? Porque si no nos salimos del contexto de la clase. ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real desde el punto de vista económico? Ahí está, claro, ¿no? Y grande, ganancia. Ganar dinero. Generar dinero, ¿cierto? Ganar. Ahora ampliamos un poquito más el tema. Aumentar el capital. Vámonos por acá a la mitad. Obtener una ganancia futura. Ok. Generar ganancias a largo plazo. Ok. Generar ganancias a largo plazo. El propósito de invertir sería generar una ganancia a partir de algo ya estructurado, recibir una suma extra al total del dinero inicial, o sea, ganar algo sobre el capital invertido, entiendo ahí, generar ingresos, esperar una ganancia a corto, mediano o largo plazo. De acuerdo, casi todo. ¿Qué es interés? Pues por acá sale valor, tiempo, dinero. La definición es el valor del dinero al tiempo. Vamos a ver qué hay por acá. Porcentaje cobrado de un monto a invertir, el costo de un crédito, ¿de acuerdo? Es un porcentaje del capital en un periodo de tiempo. Es el porcentaje de dinero a pagar cuando uno saca un préstamo, ¿de acuerdo? Bien. Es un cobro por un servicio que se presta. Lo que los deudores pagan por prestar. Pero fíjense que esto es cierto, pero también es la cantidad de dinero que ganamos de más cuando nosotros prestamos.
¿Sí? Una cosa es el interés que se paga y otra cosa es interés que se gana. Ambos son interés, ¿cierto? Solo que el interés que se gana lo conocemos como rentabilidad. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? Inflación. Precio, valor, tiempo, aumento. Por ahí. A ver. Subida muy alta de la moneda. El aumento en general del valor de los bienes. Bienes es muy grande. Desequilibrio existente entre la producción y la demanda. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Completamente correcto. La idea del ejercicio era que lo hicieran sin consultarle a Google o a la diapositiva. Porque esto es exactamente lo que es, ¿cierto? Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y una unidad de medida de la economía. Alfa. Eso es. ¿Qué es un flujo de caja? Por acá dice salida, entrada de dinero. Básicamente es eso en un momento de tiempo específico. No lo sé, representan los movimientos de entrada y salida de dinero en un momento específico de un negocio, de un proyecto de inversión, de finanzas personales. Son las entradas y salidas de dinero en un tiempo determinado. Son los ingresos y egresos de una empresa, entradas y salidas de una empresa. Diferencias entre interés nominal y efectivo. El interés nominal es aquel que se calcula para un rango de tiempo determinado por el capital invertido, va por ahí. No tengo clara la diferencia. El interés nominal, pago anual con capitalización, interés efectivo, pago anual sin capitalización. Es algo de esto, pero al contrario. O sea, el efectivo es el que incluye la capitalización, el nominal es el que no lo incluye. El interés efectivo tiene en cuenta la capitalización del dinero en un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? El nominal no. ¿Qué les gustaría aprender en la clase de ingeniería económica? Todo básico acerca de la finanza. Por ahí, no sé si todo, pero algo sí. Me gustaría aprender a administrar mejor mi dinero. Para en un futuro poder usar lo aprendido en algún negocio. ¿Ok? Entender más sobre los intereses y cómo funcionan. Y ahí sí. Que vamos a ver todo eso. Manejo de finanzas. Saber tomar decisiones sobre el uso y manejo del dinero. Eso es muy difícil. Daremos las pautas para que se logre. ¿Sí? Aprender a invertir, ese es más complicado. ¿Sí? Pero hay bases para comenzar a determinar qué puede ser una buena inversión. Aprender a manejar el dinero de una manera más óptima. El buen manejo del dinero, aprender a usar las fórmulas y software especializados para dicho campo. Bueno, listo. A ver, hablemos un poquito más de estas preguntas. Cuando se termine el semestre y hayamos pues culminado el curso de ingeniería económica, ustedes van a estar en capacidad de responder algunas de las inquietudes o todas las inquietudes que están planteadas en esta diapositiva con lo que están aprendiendo pues en la clase de ingeniería económica. Van a estar en capacidad de evaluar y elegir entre dos diferentes proyectos de inversión cuál es el más conveniente desde el punto de vista económico. Como el primer caso, debería construirse un paso a desnivel debajo de una vía rápida en una ciudad de 25.000 habitantes o debería ampliarse la vía rápida a lo largo de la ciudad. Esto es una pregunta que surge con cierta frecuencia cuando la infraestructura ya ha llegado a un límite, ¿cierto? Infraestructura de transporte, donde ya
han alcanzado el nivel de servicio. ¿Ya alguien ha pasado por tránsito? ¿Sí? Ya saben, si les digo nivel de servicio, ya más o menos entienden a qué me refiero. Estamos hablando de vías que ya están congestionadas, que se vuelven muy tediosas, muy lentas, entonces habría que ampliarlas o hacer otra infraestructura adicional. Aquí se plantean dos proyectos, o hacer algo a desnivel que aumente la capacidad, puede ser un túnel o un viaducto, ¿cierto? Un segundo piso para la vía. O sencillamente hacer una nueva calzada, ampliarla. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se aborda esas preguntas? Pues primero debemos conocer el presupuesto de la obra, de la alternativa 1 y de la alternativa 12. Para eso, pues, todo lo que implica técnicamente evaluar los dos proyectos para sacar los presupuestos, es decir, estudios y diseños de geotecnia, de diseño geométrico, de estructuras, de la parte hidráulica, de la parte eléctrica, del tema ambiental, etc. Pero también es importante comenzar a pensar en el ciclo de vida del proyecto, porque el ciclo de vida del proyecto no termina cuando se termina la obra. La vía va a funcionar X años y durante esos X años va a requerir mantenimiento y operación. A las vías hay que limpiarlas, como las casas, ¿cierto? Hay que hacerle rocería, hay que hacerle limpieza de cunetas, hay que hacerle limpieza de alcantarillas. Hay que, de vez en cuando, intervenir nuevamente la base asfáltica, ¿cierto? La capa de rodadura. ¿Sí? Todo el pavimento nuevamente, dependiendo cómo se vaya comportando, ¿cierto? Y cómo se vaya deteriorando. Entonces, en los modelos económicos hay que contemplar el ciclo de vida del proyecto. Y entonces, aunque un proyecto puede tener unos pros y contras, el otro va a tener pros y contras al mismo tiempo. O sea, puede que hacer una vía a desnivel, ya sea un túnel o un viaducto, no tenga la necesidad de afectar nuevos predios, por decir algo, no tenga nuevas afectaciones prediales. Puede que no tenga nuevas afectaciones ambientales, y ya no me tengo que ampliar, probablemente no tengo que derrumbar ningún árbol, mover alguna especie, o intervenir ningún afluente que ya se haya intervenido antes. ¿Sí? Si ya existe una vía, si ya se intervino, ya está afectada. ¿Sí? Pero va a tener unos contras, en términos de mantenimiento. A lo mejor requiere hacer unos estudios de patología de estructuras con cierto periodo, con cierta frecuencia, si estamos hablando de un puente. O vamos a requerir, por ejemplo, temas de ventilación, de iluminación, si estamos hablando de un túnel. ¿Sí? Y eso es dinero, plata. Y eso hay que contemplarlo a la hora de hacer la evaluación económica. Entonces, para hacer la evaluación económica de este y de cualquier proyecto, lo primero que necesitamos hacer es tener los datos de costos y gastos de cada proyecto, pero también comenzar a pensar cuál es el ciclo de vida del proyecto y cómo se va a ejecutar el dinero necesario en ese ciclo de vida. Y entonces se hacen unos diagramas de flujo de caja o unos flujos de caja libre que viene siendo el proyecto. ¿Alguien salió de algún colegio comercial? O sea, que sabes lo que es un flujo de caja. Por lo menos lo has escuchado. ¿Cuánto dinero debe recaudarse con el nuevo impuesto en una ciudad o en la ciudad para mejorar el sistema de distribución eléctrica? Pues también es una forma. El día de mañana, alguno de ustedes va a terminar evaluando y planeando proyectos de infraestructura en el sector público.
Y este puede ser una inquietud a resolver. Se necesita ampliar la red de energía. ¿Qué es lo primero que necesita entonces conocer? Pues, ¿cuál es la inversión necesaria? ¿Cuál es el ciclo de vida del proyecto? ¿Cuál es el mantenimiento requerido de esa red? Y después comenzar a distribuir en el número de usuarios la cantidad de cobro adicional que se requiere para poder apalancar esa infraestructura o apalancar la construcción y mantenimiento de esa infraestructura. ¿De acuerdo? ¿Es efectivo para el Estado compartir el costo de la construcción de una carretera de peaje con un contratista? Es decir, ¿es efectivo para el Estado hacer una concesión bien? Colocar peajes, hacer la infraestructura y después devolverle el dinero al que puso la plata. No o sí, las dos son respuestas válidas, ¿sí? Ustedes van a estar en capacidad de analizarlo. Yo en el proyecto que trabajo actualmente, fuera de las clases, pues, está relacionado con darle respuesta a esa pregunta, ¿sí? Y es complejo porque matemáticamente hay alternativas o se están explorando alternativas para no depender de un concesionario, ¿cierto? O sea, para que desde la obra pública o a través de obra pública, con unas fuentes de ingresos, como pueden ser unos peajes, se pudiera apalancar estas obras, ¿cierto? A ir a la banca, buscar la financiación y después pagarle a la banca con lo que se recauda, pero tiene dificultades, muchas dificultades políticas todas, ¿sí? Los cambios de gobierno cada X tiempo son una dificultad muy grande para hacer obras de infraestructura en nuestro país, ¿sí? Y más de este estilo. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, hay que mejorar. ¿Debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado? Sí, depende, ¿cierto? Ustedes estarán en capacidad de responder si sí o si no. ¿De qué depende? Pues de los valores, cómo le prestan, ya cómo está su tarjeta de crédito, ¿cierto? Y cómo va a ser el nuevo endeudamiento que va a adquirir, si sale a cuenta o no. ¿Qué representan mis estudios universitarios en mi carrera profesional en términos financieros? Igual, ustedes podrían hacer un diagrama de flujo con el ciclo de vida de lo que sería su vida profesional, evaluar si la inversión que ustedes están haciendo acá, o sus padres, o quien sea el que lo esté haciendo, de unas matrículas, de una manutención, de unos libros, etcétera, si vale la pena en lo que se espera retribuir más adelante. ¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil o conservar el que tengo ahora y continuar pagando el crédito? Bueno, ese tipo de preguntas ustedes van a estar en capacidad de resolverlas una vez terminen la clase de ingeniería económica. Pero entonces pasemos a la primera. Habían algunas respuestas que se acercaron bastante, ¿cierto? ¿Qué es la ingeniería económica? Pues es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican comparaciones económicas. Fíjense que si nos damos cuenta, la diapositiva pasada es tratar de decidir entre qué es lo más conveniente, ¿cierto? Para diferentes casuísticas relacionadas con el dinero. Entonces, la ingeniería económica me da herramientas matemáticas para tomar esa decisión. Conceptos y análisis matemáticos que ayudan a las personas a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir mejor el capital.
Fundamentalmente implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existen alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. Entonces, si tengo más de una alternativa, ¿cuál debo elegir? ¿Cuál es la más conveniente? Esa es básicamente a lo que se refiere ese tercer paso. Recuerden que tienen las diapositivas en Moodle. Pueden consultar en cualquier momento. Pero habría algún inconveniente con que nos dejaras un papel para... No. Si quieren copiarla textualmente, hay cosas que obviamente no están en las diapositivas. Es muy relevante, pues. Para tú. Mientras toman los apuntes, ¿de qué depende la capacidad de consumo de una persona? Ya dijimos que los ingresos es importante. Bueno, tranquilos, terminen de copiar y para que se concentren en la pregunta. Todos los seres humanos tenemos diferentes necesidades de consumo, ¿cierto? Habitualmente, pues tenemos necesidades de consumo en términos de alimentación, de vivienda, de transporte, ¿cierto? De entretenimiento, de viajes, qué sé yo. ¿Sí? Hay múltiples necesidades de consumo. ¿De qué depende que nuestro consumo sea mayor o menor? ¿De la educación financiera? Sí, eventualmente vamos a necesitar algo de eso, bastante de eso, pero no depende de eso. ¿Sí? O sea, alguien sin educación financiera, igual hay dos aspectos que lo definen su capacidad de consumo. Uno ya está claro y es el nivel de ingresos que tenga la persona. Entonces les voy a cambiar la pregunta. Supongan que su única necesidad de consumo, es empanadas. Y su nivel de ingresos es 1 millón de pesos. ¿Cuántas empanadas pueden consumir? Entonces, ¿qué depende? ¿Cuántas alcanzan? ¿De qué depende? Del valor. Del valor de las cosas. Mi capacidad de consumo depende de dos cosas. ¿Cuánto dinero gana la persona? Es decir, del nivel de ingreso. ¿Y cuánto valen las cosas en el mercado? Es decir, del cambio y del nivel de los precios. Si mi nivel de ingresos aumenta, probablemente lo que cambia es mis necesidades de consumo. O sea, yo tengo infinitas necesidades de consumo. Otra cosa es que yo me limite, ¿cierto? Hay unas necesidades más básicas y otras que ya no son tan básicas. ¿Sí? Primero debo atender las obligatorias y básicas, ¿sí? Para poder vivir, para alimentarme, descansar, ¿cierto? Pero si mi nivel de ingreso sube, mi capacidad de consumo sube, pero depende de cuánto valen las cosas. ¿Sí es claro? Voy a adelantar un poquito. Si hay mucha inflación en un país, disminuye la capacidad de consumo,
Porque lo que me está diciendo la inflación es que suben los precios de las cosas. Y entonces voy a poder adquirir menos cosas de lo que habitualmente adquiría con ese mismo magnitud de ingresos que tenía. ¿Sí? Entonces, a mayor inflación, menor capacidad de consumo. Pero una pregunta. ¿Sí? Según lo que su merced acaba de decir, si es el caso así, porque en diciembre la gente tiende a comprar más. Supone que es una fecha en la cual las cosas de por sí se ponen más caras. Es que eso ya es cultural y eso ya es inducido por el Pero, o sea, por exacto, el ¿no? mercado. No aplica siempre. Hay personas, hay familias que dejan sus compras para enero. ¿Sí? Porque saben que en enero ya está más barato todo. Pero no es fácil, ¿no? Si uno tiene niños pequeños, no comprarle en Navidad es difícil. ¿Sí? Ya es un tema cultural. ¿Sí? Y digamos, de la cultura financiera de cada quien. ¿Sí? Pero somos muy influenciables y las redes no ayudan, cada vez ayudan menos a ese tema, ¿cierto? Las modas influyen mucho, las temporadas influyen mucho. ¿Sí? El día sin IVA la gente sale a endeudarse a comprar lo que no necesita. Por el simple hecho de que está más barato. ¿Sí? Cuando uno ya lee temas de finanzas personales, las rebajas, por ejemplo. Una compra por impulso de algo que está en rebaja por el simple hecho de que está más barato, es una compra que normalmente no habías hecho, de algo que no habías necesitado. ¿Sí? Si uno se anima es porque lo vio más barato, no porque realmente lo necesitaba. Pero a todos nos pasa. Normal. Me sale. Esta es probablemente la pregunta más importante de la clase de ingeniería económica. ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real desde el punto de vista económico? El inversionista espera recibir una cantidad de dinero mayor a la que originalmente invirtió. Ya ustedes lo habían dicho por ahí, la respuesta. Eso es claro. Es decir, ganar dinero. Ese es el propósito desde el punto de vista económico. Pero ¿cuánto dinero debo ganar? Esa es la pregunta. Es claro que hay que ganar dinero, pero ¿cuánto? ¿Cuánto más? Más dinero que el que se logra ganar en un instrumento financiero convencional, podría decirse inicialmente, como una cuenta de ahorros, como un CDT, o como alguna inversión segura que tenga un riesgo mínimo. Entonces, implícitamente acá hay un concepto que es en mi opinión personal, el más importante de la clase de ingeniería económica, que es lo que se llama costo de oportunidad. Y ese sí apúntenlo porque lo vamos a revisar durante todo el semestre. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Y cómo lo relaciono con la pregunta? ¿Alguien aquí tiene algún negocio? ¿No? Familiar. Bueno, no. Digamos, saquemos a la familia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inversión, algún negocio? Está bien, vamos a ver la pregunta. Supongan todos que llega un amigo y les plantea un super negocio. Es muy bueno y ustedes le creen mucho a su amigo y su amigo le va bien en los negocios y si él le dice que es buen negocio es porque debe ser buen negocio. ¿Sí? ¿Le echamos números al ejemplo o no? Voy a plantearlos sin números primero.
Profe, disculpe, pues sería mejor, sería como que bueno, como de las dos formas, ¿no? ¿Que le ponga número? Que le ponga números y le ponga también letra. Le pongo letra. Pongámosle número, que es que letra nos demoramos más. Vamos con los números. Vamos sin los números primero. Llega un amigo, les plantea un negocio. No voy a decir qué negocio. Todos imagínense el negocio que quieran, que es muy bueno. Legal. Para que se lo imaginen bien. ¿Sí? Es muy buen negocio y es legal. Ustedes tienen que hacer una inversión de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Es mucho, ¿cierto? 10 millones de pesos es un negocio. Bueno, de pronto sí. Claro que sí, es claro. 10 millones de pesos hoy y dentro de un año ganarían 11 millones de pesos. O sea, al final del año pueden sacar 11 millones de pesos. Primera pregunta. ¿De dónde sacan los 10 millones de pesos? ¿Quién los podría sacar? Mentira, voy a cambiar el ejemplo. Voy a aterrizarlo un poquito más. Vamos a comenzar por partes. El negocio es muy buen negocio. Ustedes tienen que invertir 100.000 pesos. Y dentro de un año les van a devolver 110.000 pesos. ¿Fuera de la inversión? No. Total. Al fin, ustedes invierten 100.000, dentro de un año recuperan 110.000. Les dan 110.000. ¿Listo? 110.000. Es muy buen negocio. ¿De dónde sacan los 100.000? ¿Alguien ya los tiene? Bueno, es que con los 10 millones era más difícil. Yo tampoco hubiera sabido. ¿Cuántos lo tienen? A ver, alcen la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, sí, más de 10. Listo. Más de 10 tienen 100.000 pesos para invertir. ¿Qué tienen haciendo esos 100.000 en este momento? ¿Están ahorrados? ¿Sí? Generando interés en el banco. ¿Sí? ¿Están generando interés en el banco en una cuenta de ahorros? ¿O en un CDT? ¿O en una fiducuenta? ¿Todos saben lo que es un CDT? Un CDT es un certificado de depósito a término. Que no es otra cosa que un instrumento financiero con los que los bancos piden prestado dinero. No prestan, sino que piden prestado. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A cambio de qué? A cambio de un interés. Todavía no hemos visto qué es un interés, pero ya todos implícitamente saben algo de eso. Porque todos manejamos dinero desde muy pequeños, ¿cierto? Desde muy niños manejamos dinero. ¿Cuánto renta un CDT? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto renta un CDT? Todos los que ahorraron los 100.000, ¿cuánto renta un CDT? Digamos que al que le va muy bien, le renta por ahí. 6%. ¿Cuánto? Entre el 1 y el 6%. Bueno, por eso digo, al que le va muy bien, un 5% anual. Anual. Ok. Entonces, los que ya tienen el dinero podrían pensar que ese negocio del amigo en donde invierten 100.000
hoy y les devuelven 110.000 dentro de un año, es buen negocio. ¿Por qué es buen negocio? Porque el interés, que es la primera ecuación que vamos a ver en la clase de ingeniería económica, es el valor futuro menos el valor invertido o inicial, que es este. Y eso me da 10.000 pesos. Es decir, la tasa de interés va a ser igual al interés, los 10.000, sobre el valor invertido, que fue 100.000, por 100. Y esto me da un porcentaje y me da un 10% anual. ¿Gano dinero? Sí. ¿Gano más dinero que una cuenta de ahorros, un CDT, etcétera? Sí. Por lo tanto, podría ser buen negocio. Pero esta es la situación. Esta es la situación. Esta es la situación del que tiene el dinero. ¿Qué pasa con el que no lo tiene? ¿De dónde saca los 100.000? Lo presta. Ok, lo presta. ¿A cuánto lo presta? Todos. Al 2. Hay dos que. Al Depende 10. tenga el banco o a quien se lo vaya a prestar. Entre el 1 y el 10, entre el 1 y el 2, más o menos. Bueno, entonces, a ver. Hay algo importante. Fíjense lo complicado que comienza a ser hablar de dinero si no tenemos claro las tasas, ¿cierto? Ustedes me están dando un número a la loca, pero me voy a adelantar mucho, hasta que lleguemos a tasas efectivas. Hemos llegado allá. Cuando veamos tasas efectivas, anuales específicamente, es la única tasa que podemos expresar como un número solo. O sea, si yo digo el 5%, ya puedo decir que es el 5% anual. Si ustedes me dicen el 2%, podría ser el 2% anual, pero ya sé que no me están hablando de ese 2, ¿cierto? Y creo que se están yendo a un préstamo muy costoso. Aquí dice que entre el 0.73% en recargos más suaves y el 0.94% en recargos más fuertes. Pero esos son mensual. 0.73 mensual, ¿sí? O 0.93 mensual. ¿Sí? Lo cual nos da por encima del 10 al año. Miremos el punto 93. Una tasa efectiva, no voy a adelantar, esto no hacía parte de esta idea, pero ya que lo preguntamos es 1 más punto 93 elevado a la 12 menos 1. ¿Cuánto me da eso? Esa es la anual. Aunque ahí mismo donde estás consultando te tienen que decir la anual. ¿La 11 qué? Aquí dice que alrededor de los ¿Cuánto da? De aquí no se alcanza a ver el tablero bien. 0.93. Uno más 0.93 a la 12 y eso menos 1. Sí. Profe, ¿esa ecuación de qué es? No. 0 punto qué? Ahí me da 2.660. 1 más 0.93 más 0.0. Ah,
¿Cuánto te dice allá? 0.093, ¿cierto? 1.90. 1.90. ¿Cuánto te da allá? 1.9069, bro. A ver, eso está mal. 1 más. ¿Cuánto te da la tasa allá? El computador. Y me hablan de alrededor del 12%. Pero creo que es 0.0093 y lo multiplicamos por 100 para que dé 11.7. Sí, nos cuadraría. No, es que quiero que me confirmes la tasa que me habías dado hace un rato. Ganando. Era 0.93%. ¿La de ahorita? Sí. 0.94. Por ciento. Sí. O sea, 0.94 dividido entre 100. Quedaría 0.0094. Da 11.7. Pero si me da 0.117, ¿cierto? Que es igual a un 11.7% anual. Es decir, que si yo presto la plata para meterme en este negocio, estoy trabajando al banco. Creo que es 0.118. ¿Sí? 0.117, 11.8. Por favor, no le presten atención a la ecuación todavía. No estamos viendo ecuaciones. Estamos simplemente hablando de conceptos por ahora. ¿Sí? Por eso no quería ponerle números, pero ya que le pusimos números, por favor, no le presten atención a la ecuación todavía. Lo importante es que los negocios no son iguales para todos. ¿Sí? Aunque el objetivo sí es el mismo, ganar dinero, pero la pregunta es ¿cuánto dinero? ¿No? Es más dinero que mi costo de oportunidad. Decíamos que el concepto más importante es el costo de oportunidad. Entonces, si yo tengo dinero en el cajón haciendo nada y me ofrecen un negocio que me puede rentar el 10%, tomarlo puede ser una buena idea, pero por más bueno que sea el amigo, que según tiene buenas intenciones, y él está hablando de un buen negocio, es un buen negocio, pero no es un buen negocio para todos. ¿Sí? Para el que no tenga el dinero, probablemente no es un buen negocio, porque al endeudarse, el costo de oportunidad le va a subir. Y entonces, al ser el costo de oportunidad mayor, no logra compensar la ganancia. La ganancia no logra compensar ese costo de oportunidad. Por lo tanto, al final no van a ganar dinero. ¿Sí? Estamos dando un primer abrebocas del tema. Por favor, si no lo entienden en este momento, no se angustien. Vamos para allá. Estamos en la clase de conocimientos previos, retroalimentando las preguntas. ¿Listo? A esto lo vamos a llamar tasa mínima atractiva de rentabilidad. Esa tasa es variable para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una tasa mínima atractiva de rentabilidad diferente en función de sus características. Cada empresa tiene una tasa mínima atractiva de rentabilidad diferente. Las empresas no se le meten a todos los negocios, por más buenos que sean sus socios, sus amigos y demás. Depende de sus tasas mínimas atractivas de rentabilidad. Incluso, dentro de una misma empresa pueden haber diferentes tasas mínimas atractivas de rentabilidad dependiendo del tipo de proyectos a los que se puedan presentar. Entonces, por ejemplo, si ustedes el día de mañana son una constructora o tienen una constructora, hacen una constructora, los proyectos privados de edificación que ustedes tengan pueden tener una tasa mínima atractiva de rentabilidad A, mientras que los proyectos de hacer construcciones de obra pública mediante licitación con el Estado pueden tener una tasa mínima atractiva de rentabilidad diferente. ¿De acuerdo? Y los dos ser viables, simplemente los evalúo con la que corresponda y el proyecto que corresponda. ¿Qué es
Perdón, Sí. entonces, ¿cómo definimos costo de oportunidad? El costo de oportunidad, la definición de costo de oportunidad, la vamos a llegar a hablar. De hecho, en la próxima clase ya llegamos a hablar. Pero es la rentabilidad que dejo de percibir por no tener los recursos para invertir en proyectos. ¿Me lo puedes repetir? Qué pena. Rentabilidad que dejo de percibir por no tener la disponibilidad de recursos para invertir en un proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la primera inversión que hacemos todos? Pues el CDT. Luego nuestra base de costo de oportunidad va a rondar por acá. ¿Sí? Si tuviéramos dinero en este momento, lo más seguro que podríamos hacer es meterlo en un CDT. Pero la rentabilidad es muy baja. ¿Sí? O sea, el CDT solo se hace como para encarcelar el dinero y para que... El CDT es una herramienta de ahorro, más no de inversión. Profesor, ¿cuánto se desvaloriza la moneda al año? Y esa es una buena pregunta y es la razón por la que estamos hablando de ahorro y no de inversión. Ya vamos a llegar. 2 diapositivas más y llegamos. ¿Listo? ¿Qué es interés? Conceptualmente, manifestación del valor del dinero en el tiempo. Desde la perspectiva del cálculo, el interés es la diferencia entre la cantidad final de dinero y la cantidad original. Si la diferencia es nula o negativa, pues no hubo interés. Primera ecuación de ingeniería económica. Esta sí es la primera que deben hacer. Y todas son igual de difíciles. Interés, cantidad que se ve ahora menos la cantidad original. O interés ganado, que también le llamamos rentabilidades, cantidad que se tiene ahora frente a la cantidad invertida originalmente. Es la misma ecuación. ¿Qué es inflación? ¿Volvemos? Sí. ¿Qué es inflación? Ya alguien nos hizo el favor de consultarlo. Aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, frecuentemente un año. Y exactamente lo que estudiaron aquí. Pero, miremoslo con un video. Ustedes ya tienen la diapositiva. Después lo pueden consultar. Vamos a verlo con un video. Si se van a Moodle, ustedes tienen por acá donde dice conceptos básicos, hay una pestaña, una subpestaña que se llama inflación. A ver, la información, me adelanto, la información que estamos viendo hoy la encuentran en la pestaña que dice presaberes. ¿Listo?
Ahí les voy a activar la presentación. Y después les queda el video de la clase acá. ¿Listo? ¿Listo? Conceptos básicos, pestaña, subpestaña de inflación. Tienen 6 videos. Vamos a ver el primero. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos. O puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año.
Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. ¿Quieren que sean los próximos días? Si quieren profundizar en el tema de la inflación, de verdad en Moodle tienen las siguientes y se las organicé como creo que sería más conveniente revisarlo. Causas de la inflación, cómo se mide la inflación, por qué es importante controlar la inflación, cómo se controla la inflación y qué es la hiperinflación. Ahora sí, tenías una pregunta y es, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se valoriza la moneda en el año? ¿Que cuánto se valoriza? Entonces, en el video decían que gracias a la Constitución del 91 el Banco de la República tiene independencia. Independencia de la parte política, digamos, ¿sí? Porque cuando el gobierno fuera el regulador de la moneda, pues si le hiciera falta dinero, lo que hace es comenzar a imprimir billetes, ¿cierto? Y ponerlos en la economía, y eso genera mayor inflación. La pregunta no tiene una respuesta. Si la tuviéramos, ¿sí? ¿Cuánto crece? Si nos vamos a las proyecciones de crecimiento y inflación, el objetivo de la inflación en Colombia está entre el 3 y el 4% para los próximos 5 años. Entre el 3 y el 4. Pero hoy ya se está hablando de un alza del salario mínimo del orden del 6%, porque la inflación de este año ha sido fuerte. ¿Por qué ha sido fuerte? Porque estamos en un tema de reactivación económica en donde en teoría le han inyectado dinero a la economía para intentar de salir de todo el tema de la pandemia y obviamente la pandemia ha afectado bastante el tema de la inflación. ¿Sí? Luego pueden haber muchos factores que influyen en el tema de la inflación. ¿Sí? Si hay productos, por ejemplo, cuando en el año 2015 cayó el precio del petróleo de $100 el barril a el orden de $40 el barril, eso influyó en una inflación en Colombia. ¿Sí? Porque nuestra economía dependía mucho de la explotación petrolera. ¿Sí? Y de las exportaciones de petróleo que hacemos. ¿Sí? Entonces, al caer el precio, muchos de los insumos, o sea, ya no se tenía tanto dinero y aparte de eso los insumos se encarecían. Luego, no hay un valor. ¿Sí? Si comienza a haber una inestabilidad política, mi clase no es de política, luego no quiero entrar en política, pero sí hay que saber votar. ¿Sí? A mí hay una persona que ideológicamente me gusta lo que dice, pero nunca le votaré, porque me da miedo por la inestabilidad económica que puede llegar a tener. ¿Sí? ¿Sí? Su discurso es bueno, lo que dice es cierto, lo que ha pasado
en el país históricamente es cierto, ¿sí? Pero también es cierto que cuando personas similares a él se han subido al poder, han destrozado la economía de los países, ¿sí? Caso Venezuela, caso Nicaragua, caso, ¿sí? Entonces es complicado, ¿sí? No hay respuesta. Ni tenemos la bola de cristal para saber si lo que diga es lo que realmente va a ser y cómo influye eso en la economía. O también si los mismos... ¿Qué puede pasar? Si una persona de ese discurso sube al poder, también no sabemos si por causas externas a él también se afecta la economía. Es decir, los poderes económicos que van en contra de él también comiencen a generar mayor demanda al sacar del mercado ciertos productos, comiencen a hacerle una guerra, ¿sí? Que eventualmente desestabiliza la economía y nos vemos afectados. Es complejo. ¿Eh? Es complejo. Me salió el tema. Pero hay que pensar un poco en eso. La inflación, entonces, como ya lo veíamos desde hace un rato, reduce la capacidad de compra o la capacidad de consumo, porque al subir el precio de las cosas, pues vamos a poder consumir menos cosas, menos bienes, menos servicios. También incrementa el indicador de precios del consumidor. El IPC es el indicador de la inflación. O sea, si yo voy al DANE y busco los históricos de inflación, pueden mirar de hoy hacia atrás cómo ha fluctuado la inflación. ¿Cómo están de ¿Cómo? O sea, eso como están como en el noticiero, antes del noticiero, que la papa subió. Sí, sí. Pero ahí sí les recomiendo que se miren un video que dice cómo se mide la inflación. Para eso hay algo que se llama la canasta familiar. En la canasta familiar colocan los bienes y servicios que habitualmente consumimos todos y se van de compras, DANE se va de compras por todo el país revisando los precios de toda la canasta. Y dependiendo de las fluctuaciones saca el indicador del IPC. Mírense el video, es corto, si les interesa. De ahí mismo de la lista De la lista que estábamos mostrando. El incremento del costo del equipo y su mantenimiento, pues es una consecuencia de la inflación. El incremento del costo de los profesionales, ya lo vimos, ¿cierto? Los salarios también suben, producto de la inflación. Cada año, al final del año, se negocia el aumento del salario mínimo en función de cómo está el costo de vida, comienza a darse la presión para el aumento del salario. La reducción en la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. Entonces, eso es lo que responde tu pregunta. Si yo tengo dinero y lo tengo ahorrado en un CDT que me promete ahorrar un 5% al año y la inflación es del 6%, pues mi dinero está perdiendo capacidad de consumo, ¿cierto? Y a eso se refiere la reducción en la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. Es decir, la inflación es muy alta, más alta de lo que yo pacté con un banco por prestarle yo mi dinero, pues eventualmente voy a perder capacidad de consumo. ¿Por qué decimos que un CDT es una herramienta de ahorro? Pues porque básicamente compensa la inflación. No es que deje mucho más allá. Entonces, lo que logra uno al colocar su plata en un CDT es que no pierda capacidad de consumo, que al menos mantenga la misma capacidad de consumo que tiene hoy. Si yo meto $1.000.000 ahí y abro un CDT por 10 años, dentro de 10 años, con el dinero que saque el CDT, voy a poder adquirir los mismos bienes que hoy podía haber adquirido con $1.000.000. Eso es más o menos lo que quiere garantizar un CDT. Luego es un instrumento de ahorro real. Pero la inflación cambia cada año. ¿Cómo? La inflación cambia cada año. La inflación cambia. Y el CDT no. Pues hay formas inteligentes de ahorrar. Uno no abriría un CDT realmente a 10 años, sino que lo abre anualmente y lo va renovando. En función de las condiciones también se tiene que ir actualizando la rentabilidad. Pero sí puede pasar que un año uno pacte una tasa y por alguna circunstancia externa
hay una inflación muy grande y uno termine perdiendo algo de dinero. Eso puede pasar. ¿Sí? Como puede pasar lo contrario, ¿no? Que se suponga que la inflación va a ser muy alta y algo mejoró en el país y resultó que fue más bajita y gane más. ¿Sí? Y si usamos otro tipo de moneda que no involucre tanta inflación para invertir, no se podría hacer. Claro, claro. También puedo hacer mis ahorros en otro tipo de moneda que fluctúen un poco menos. ¿Sí? Eventualmente lo podría hacer. ¿Qué tan cierto es que es más seguro tener oro que tener dólares? ¿Tener oro que tener dólares? Sí. No te sabría, no tengo una opinión clara al respecto. ¿Sí? Que sea más seguro tener oro que tener dólares, no te sé decir. ¿Sí? Yo no soy muy amigo de los commodities, es decir, del oro, del cobre, de todo lo que son explotables. ¿Sí? Hay personas que todavía confían mucho en el oro. ¿Sí? ¿Por qué pueden hacer ese tipo de afirmaciones? Las monedas antes se respaldaban en oro. Por eso nuestros billetes antes decían 100 pesos oro, 200 pesos oro, 1000 pesos oro. Después de que subió Nixon en Estados Unidos, se dejó de respaldar las monedas de Estados Unidos en oro y ahí para allá todos los países hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué debilidad tiene eso? Pues que si el gobierno pudiera imprimir billetes a loca, sin ningún respaldo, lo podría hacer y sacarlo al mercado y crear un proceso inflacionario muy grande con todas las consecuencias que eso ya tiene. ¿Sí? Entonces, es por esa razón. Pero para eso, los bancos centrales suelen ser independientes, o sea, toman decisiones sobre diferentes al gobierno para que no haya emisión exagerada de monedas. No todos los bancos están independientes. ¿Sí? El de Colombia sí. Pero no quisiera entrar en política otra vez, pero hubo una polémica hace muy poco tiempo, ¿no? Y era cuando había la posibilidad de que Echeverri llegara a la presidencia del Banco de la República. Porque una persona tan cercana al gobierno, que fuera ahora el presidente del Banco de la República, significa que si el presidente o el gobierno le dice haga A, pues él hace A. ¿Sí? Entonces se pierde la independencia, que es la que hace que el tema se mantenga controlado. Ahora hay algo similar con Biden en Estados Unidos, ¿no? Él tiene unas políticas que han sido inyectarle dinero a la economía, pero eso tiene unas consecuencias en términos de inflación. Eventualmente va a haber una mayor inflación. ¿Qué es un flujo de efectivo? En un modelo económico estudiado son todas las entradas, es decir, ingresos de dinero, y todas las salidas, es decir, costos y gastos estimados de dinero en un momento específico de análisis. ¿Sí? Entonces, el flujo de efectivo del primer año de operación de un negocio, todos los ingresos que hubo, menos todos los costos y gastos que hubo, me va a quedar o un flujo positivo o un flujo de efectivo negativo. Dichas estimaciones se realizan para cada alternativa de análisis. Sin estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible a cabo llevar un estudio de ingeniería económica. Es decir, para nosotros poder evaluar un proyecto necesitamos construir cuál va a ser el flujo efectivo hipotético de ese proyecto para poder evaluarlo. Y en la realidad también lo podemos hacer. O sea, ya cuando esté en ejecución el proyecto, llevamos el control del flujo efectivo para ver si se está comportando como se había planeado. ¿Sí? La variación esperada de los flujos de efectivo indica una necesidad real de un análisis de sensibilidad. Eso ya lo veremos más adelante cuando hagamos nuestro proyecto de inversión. Hablaremos de sensibilizaciones y demás. Y se hará muy al final del semestre. ¿Cuál es la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo?
Son dos formas de expresar tasas de interés. Las tasas nominales no incorporan el valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas sí las incorporan. Las tasas nominales se utilizan para liquidar comercialmente las operaciones, mientras que las tasas efectivas se utilizan para hacer comparaciones válidas. Entonces, fíjense que lo que yo hice por acá, una ecuación en rojo, fue convertir una tasa nominal mensual en una tasa efectiva para poder compararla eventualmente. ¿Sí? Comercialmente, ya la compañera nos ayudó con eso. Profe, disculpe, qué pena interrumpirlo. ¿Qué PDT? Valor del dinero en el tiempo. Disculpe. Valor del dinero en el tiempo. Gracias. Cuando su compañera revisó tasas, fíjense que comercialmente dan las tasas nominales. Es decir, en términos nominales son más pequeñitos los valores y son más fáciles de vender, de comercializar. Entonces, cuando ustedes vayan por ahí en un centro comercial, un Falabella, un Éxito, les ofrezcan la tarjeta, si ustedes quieren cortar el vendedor, le preguntan, ¿y cuál es la tasa de la tarjeta? Entonces le va a decir el 2%. Primero no saben de ingeniería económica, entonces te van a decir 2% y no 2% mensual, que realmente es la tasa. Si se lo quieren quitar de encima, de pronto con la pregunta de ¿y la tasa efectiva anual cuál es? Que es la que realmente me interesa. Una tarjeta de crédito oscila entre el 1,9 y el 2,3% mensual. Y eso estamos hablando entre tasas del 29 al 32% efectivo anual. Es decir, son instrumentos financieros muy costosos, lo cual no quiere decir que no los usemos, pero hay que tener cuidado a la hora de usarlos. ¿Okay? Las tasas nominales requieren, para que queden correctamente expresadas, que se diga cuál es la forma de pago, es decir, si es vencido o anticipada la tasa. ¿Y cuál es el periodo de pago o periodo de capitalización? Por ejemplo, el 0,93% mensual. Mientras que las tasas efectivas ya puedo expresarlas como números en unidades si me estoy refiriendo a una efectiva anual. Ojo que aquí me estoy adelantando, ¿no? Esto lo vamos a ver durante todo el semestre. Las tasas nominales se comportan como una función lineal y hablan de interés compuesto, pero las tasas efectivas recapitalizan los intereses y por lo tanto consideran el valor completo del dinero en el tiempo. O sea, hay reinversión. Es interés compuesto más la reinversión de esos intereses que permanecen en la transacción. Ya lo veremos con calma. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Ya alguien siguió el canal? ¿No? Sí. Me gustaría que me gustaría no es una tarea, no tiene nota, pero de verdad me gustaría. Primero que todo siguieran el canal. Eso me ayuda. Pero aparte de todo, me gustaría que en el video de hoy me dejaran un comentario de qué les gustaría afianzar. Con el objeto de hacer algún tal cual video de 2, 3, 4 minutos hablando sobre un tema específico. O sea, por ejemplo, sobre ahorro. Si les interesa ahorrar, o sobre inversiones bursátiles, o sobre algún tema que les gustaría tocar. Ya vimos un abrebocas de lo que vamos a ver durante todo el semestre, ¿sí? O cómo se evalúan proyectos, o no sé, lo que les interese, ¿sí? Realmente afianza.
¿Dudas? ¿Inquietudes? El próximo miércoles hablamos de conceptos básicos. Profe, ¿dónde encuentro el link del canal? A ver, buena pregunta. Vamos preparando. Entonces, si vas a Moodle, por acá donde dice bienvenida 2021. Venga, para todos, en serio, entrar al grupo de WhatsApp sí es obligatorio. Los que no lo han hecho, por favor, link del grupo de WhatsApp y entren al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, si algo ocurre de último minuto, por ahí les escribo yo. Si algo ocurre de último minuto que yo no me he enterado y ustedes sí, por favor escríbanlo ahí. O sea, que cerraron la universidad. Yo soy profesor cátedra y por lo general no me entero de último. Más abajo encuentran el link del canal que se llama Mejores Proyectos. ¿Listo? Y acá se pueden suscribir. ¿Listo? Ahí ya tienen clases de los últimos 4 semestres. Por si hay algún tema que no quedó claro, entonces pueden revisarlo de otro curso. A ver cómo se vivió en ese momento y si de pronto... ¿Listo? Pero la idea es comenzar a hacer pequeños videos sobre temas específicos. Gracias a todos por la asistencia y por la atención. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta tendríamos que dedicarnos sobre la entrevista. La próxima clase hablamos de eso. Gracias. ¿Listo? Chao. Estén bien. Chao.